are teenage boys with all of the teenage attitude that boys can have. Carlos y Jaime son adolescentes con toda esa actitud que los adolescentes tienen, ¿no? They're working on mama for something. Están hablando con mamá acerca de algo. And mama ain't having anything of it. Y la mamá no entiende. So Carlos and Jaime are on the sofa. Así que ellos están en el sofá. And mama is here in the kitchen working. Y mamá está aquí en la cocina trabajando. Let's start with Jaime. Empezamos con Jaime. Pero mamá, todos están yendo a verla. Es verdad, mamá. Es verdad, la mamá de Juan los dejó ir. Chicos, he leído las críticas y realmente no pienso que el tipo de película que podría tener una buena influencia en ustedes. Ay, mamá, eso es generalizado. Está categorizado para mayores de 13 años. Y ambos nosotros somos mayores de 13 años. ¿Y qué? Contiene escenas feas, horribles, y que les puede pervertir, ¿no? Mamá, por favor, esas escenas son minúsculas parte de la película. Juan y Aaron lo confirmaron. Es una película de más o menos 2 horas y un par de minutos. Sí, está basado en una historia verdadera. Oh, sí, el bien triunfa sobre el mal. Aún los críticos cristianos comentan acerca de sus temas de valor y sacrificio. Mi respuesta es no. Así que mejor, ¿por qué no se quedan en casa? Pueden ver tele, es más, invitan a sus amigos, no sé, lean periódicos. Pero no se hable más del tema. ¿Qué película? ¿Gustas? Qué injusto es todo esto. Huele a torta. ¿Qué es eso? Tal vez mamá se está sintiendo culpable y está tratando de hacer las paces haciendo pastelillos de chocolates frescos. ¿Crees que sí? Si no dejas de ir después. Me parece buena idea. Aquí tienen, chicos, tal vez esto les pueda subir el ánimo. Unos pastelillos. Gracias, mamá, es la mejor. Muchas Sí, gracias. mamá, estos pastelillos se ven fantásticos. Ay, muchas gracias, chicos. Y antes de comerse, lávense las manos. Algo que tengo que decirle. Es que en verdad los amo mucho. El abrazo. El abrazo. El besito. Es por esa razón que hice esos pastelillos para ustedes. Los hice sin ayuda y utilicé los mejores ingredientes. Ingredientes de primera clase. E incluso utilicé ingredientes orgánicos, huevos orgánicos, las máscaras de vainilla y el mejor chocolate. Está bien, mamá, lo sabemos, se ven deliciosos. Pero necesito ser completamente honesta con ustedes. Hay un ingrediente que añadí que usualmente no es utilizado en estos pastelillos. Lo adquirí en nuestro jardín. No se preocupen, solo añadí la más pequeña cantidad de este ingrediente a sus pastelillos. La cantidad es tan pequeña que es prácticamente insignificante, así que adelante, denle una mordida. Mamá, ¿qué es este misterioso ingrediente? Sí, dinos, ¿qué es esto? ¿Por qué? Les dije que la porción es pequeña, ni siquiera van a sentir el sabor. Vamos, mamá, dilo. No se preocupen, es orgánico como los demás ingredientes. ¡Mamá! Bueno, está bien. Si es que tanto insisten, el ingrediente secreto es... Tierrita. ¡excremento de perro! ¡Mamá! ¿Por qué hiciste esto? Puro orgánico. Es orgánico. Nos has torturado con el olor de los pastelillos por media hora y ahora nos dices que añadiste excremento de perro. Eso no puede ser. ¿Por qué no? La cantidad de excremento de perro es muy pequeña comparada con el resto de los ingredientes. No les va a hacer daño. He estado cocinándose con los otros ingredientes. Ni siquiera van a sentir el sabor. Y hasta tienen la misma consistencia que los pastelillos. ¡Adelante, prueben! No, de ninguna manera. Sí, has perdido la cabeza. ¿Qué tienes? Ay, y esa es la misma razón por la que no les dejo ir a ver esa película. Ustedes no tolerarían un poquito de excremento de perro en sus pastelillos. Entonces, ¿por qué deberían ustedes tolerar un poco de inmoralidad en sus películas? ¿Cómo podemos nosotros, en una buena conciencia, entretenernos con algo que imprimirá una imagen pecaminosa en nuestras mentes que nos liderará a tentación? Mucho después de que hayamos visto,
Debemos siempre orar que Dios nos ayude a resistir la tentación. ¿No quieren otro pedazo? Álvaro. Álvaro, eso es para ti, ahorita. Joaquin, why don't you open us with some prayer? Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, te agradecemos. It's too much for your brownies, but I can tell you that I wouldn't eat any of it. Bueno, no sé cuánto excremento de perro sea mucho para ustedes en sus pastelillos, pero yo no comería ni un pedacito. 1 Thessalonians 4:7 says, "For God did not call us to be impure, but to live a holy life." En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. So how much doggy-do, how much yuck can you have in your life and still be holy and still have integrity? Así que, ¿cuánto excremento de perro o cuánta asquerosidad pueden tener ustedes en su vida y aún así estar santificados? Of course, from God's perspective, we've already been made holy through the death and resurrection of Jesus Christ. Por supuesto que desde la perspectiva de Dios ya hemos sido santificados por medio del sacrificio de Cristo. Jesus is enough holiness from heaven's perspective. Jesús es suficientemente santidad para nuestras vidas desde la perspectiva del cielo. This isn't about how God sees us, but how we live for Him. Esto no es acerca de cómo Dios nos ve, pero cómo vivimos para Él. So how much yuck is too much yuck? Así que cuánta asquerosidad es mucha asquerosidad. Most of us spend our lives pushing the limits between right and wrong. Muchos de nosotros empujamos los límites entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. For some reason, we bought into the lie that the other side of the line is more fun. Por alguna manera o de alguna manera hemos creído la mentira o el mito de que el otro lado de la línea es más divertido. So we tiptoe right up to that line, and we tiptoe right into the water, and we think, oh, it's not just that bad. It's just a couple of minutes in a 2-hour movie. Así que usualmente vamos de puntillas y con el pedacito del dedo gordo podemos salir y decir, no es tan malo, son solamente 2-3 minutos en una película de 2 horas. Most of the unholiness in our lives does not come from murder or sex outside of marriage or addictions. La mayoría de nuestros pecados o de la asquerosidad de nuestra vida no viene de asesinatos o de tener sexo fuera del matrimonio o por adicciones. Most of the cracks in our integrity come from those 2 minutes in a 2-hour movie. Muchas de las grietas en nuestra integridad vienen de esos 2 minutos en esa película de 2 horas. Most of our unholiness comes from negative attitudes. Mucha de nuestra no santidad viene de nuestra actitud negativa. The lack of love, La falta de amor, gossip, chismes and unsanctified imaginations. y imaginaciones que no son santas. Just because we are leaders in the church doesn't mean that we aren't human. Solo porque somos líderes en la iglesia no significa que no somos humanos. We struggle just as much as the normal people in our churches. Nosotros también luchamos con otras cosas, igual que las otras personas en las iglesias luchan. We just don't usually struggle with those obvious sins like everyone else. Usualmente no luchamos o no tenemos problemas con esos pecados obvios que los demás tienen. We are more sanctified. Somos más santos. So how much yuck should you tolerate in your life? Así que cuánta asquerosidad debería usted tolerar en su vida. How much yuck is too much yuck? Cuánta asquerosidad es mucha asquerosidad. Let's take a look at how yuck impacts our lives. Miremos cómo la asquerosidad impacta nuestras vidas. The Bible calls us to walk a very narrow pathway toward righteousness. La Biblia nos llama a caminar un camino muy recto y muy angosto hacia la rectitud. From the point that you enter a relationship with Jesus until the point that you cross over into heaven, you are to walk this path. Desde el momento que comienzas tu vida con Cristo hasta el momento que llegas al cielo, tú has de caminar esta angosto jornada. And when we walk it well, we walk the path of blessing.
Y cuando caminamos bien, ganamos el camino de bendición. From the Bible standpoint, there is a way that is blessed by God. Desde el punto de vista de la Biblia, hay un lugar en que está bendecida por Dios. Wouldn't it be great if it was just that easy? ¿No sería fantástico si que fuera así de fácil? But most of us don't walk the straight path. Pero la mayoría de nosotros no caminamos ese camino. 2 minutes at a time, we kind of curve around it. 2 minutos al tiempo, más o menos, hacemos curvas alrededor de él. Sometimes we go farther away from blessing and we veer back and cross it because we kind of like the freedom of the line. Muchas veces salimos de las bendiciones y volvemos, y otra vez salimos porque nos encanta la libertad de la línea. Now, every time you cross the path of blessing, you are blessed by God. Cada vez que usted cruza ese camino de bendición, usted es bendecido por Dios. But it is a different kind of blessing than when you walk the path of blessing. Pero es una bendición muy diferente de cuando usted camine ese camino. I imagine it works kind of like this. When we do it our own way, every time we cross the path, we get a blessing. And we cross the path 5 times, we end up with 5 blessings. Me imagino que es algo así. Cada vez que cruzamos el camino de bendición, digamos que son 5 veces, tenemos 5 bendiciones. But when we walk the path of blessing, God multiplies the blessings. And so when you walk the same distance on the path, you end up with 120 blessings instead of 5. Pero cuando hacemos la manera que Dios quiere hacerlo y caminamos el camino de bendición, Dios multiplica esas bendiciones al mismo tiempo que hemos caminado honradamente, y ya en vez de ser 15 bendiciones, Dios nos da 120 bendiciones porque lo multiplica. Now I know this is an oversimplified way of looking at it, Ahora, yo sé que esto es una manera muy simplificada de pensarlo, but I think you get the point. pero creo que ustedes entienden el punto, ¿no es cierto? The answer to the question of how much yuck is too much yuck La respuesta a la pregunta de cuánta asquerosidad es mucha asquerosidad depends completely on what kind of life you want to lead, what kind of Christ follower you want to be, how many blessings you want from God. Depende todo en qué tipo de vida que usted quiere seguir, qué tipo de seguidor de Cristo quiere usted ser, qué tipo de bendiciones quiere tener. If you want your life to be a life of worship, a life that has an integrity, if you want to follow Christ with all of your heart, soul, mind, and strength, then you have to constantly get rid of the yuck from your life and stay on the path. Si usted quiere vivir una vida sana y limpia, si quiere vivir una vida completa en servidumbre a Dios, usted tiene que constantemente limpiar la asquerosidad de su vida. You must constantly course correct onto the path of blessing. Constantemente tiene que corregir su camino hacia el camino de bendición. How much yuck is an important question on a personal level, Cuánta asquerosidad es importante en un nivel personal, but it's actually even more important when you lead other people. pero es actualmente mucho más importante cuando usted lidera a otras personas. All leadership flows from who you are. Todo liderazgo fluye de quién eres tú. It flows from the secret places of your heart. Fluye de los lugares más secretos de tu corazón. And sometimes the yuck is obvious, Y algunas veces la asquerosidad es obvia and sometimes it's more subtle. y a veces es más sutil. But when yuck is there, it affects your leadership. Pero cuando la asquerosidad está ahí, afecta su liderazgo. When you are a leader, the consequences of yuck ripple out into the lives of other people. Cuando usted tiene la asquerosidad en su vida, esa asquerosidad influye a otra gente alrededor de usted. The more people you lead, the greater the consequences of that impact. La más gente que usted sea un líder, las más consecuencias que pueda tener acerca de su vida, de la asquerosidad de su vida. God has called us to live a life of integrity.
Dios nos ha llamado a vivir una vida de integridad, a life of holiness. una vida de santidad. That He has called us to, that should be enough. Dios nos ha llamado a eso y eso debería ser suficiente. But because we're leaders, the stakes are raised. Pero porque somos líderes, la actitud es más alta. So I'd like to give you 5 handles to help you remember the importance of personal holiness in the context of your leadership. Me gustaría darle 5 consejos en los que puede utilizar para mejorar su liderazgo. As you build your life, remember these 5 things are the foundation upon which your ministry is built. Y al vivir su vida, recuerda que estas 5 fundaciones son las que usted debe estar puesto a vivir su vida en liderazgo. Integrity is the foundation for your credibility. Su integridad es la fundación para su credibilidad. Leaders, by definition, need followers. Los líderes, por definición, necesitan seguidores. And in the short run, people will follow you because you're the boss, because you have a title. Y a tiempo corto, la gente te va a seguir porque usted es el jefe, porque usted tiene un título. But in the long term, people follow you because they learn to trust you. Pero a tiempo largo, la gente va a aprender a seguirle porque confía en usted. Every morning when I go to work, Cada día, cada mañana que voy al trabajo, I sneak in my back door entro por la puerta de atrás and I sit down on my floor y me siento en el piso and I have my quiet time with y Jesus. tengo mi devocional con Jesús. And I sit there for a couple of hours just being with God. Y me siento allí por ¿cuántas horas? 2 horas. Y estoy con Dios, simplemente están con Dios. Now, I say I sneak in, but everybody knows I'm there. Yo digo que entro así despacio, pero todos saben que estoy allí. They know how important it is that I connect with God. Ellos saben qué tan importante es que yo me conecte con Dios. And because they've seen this over the years, Porque han visto esto por años seguidos. when I come out of my office and I say, I believe that God said that we need to do this, Y digo, creo que Dios me ha dicho que debemos hacer esto, whatever this is, cualquier cosa que esa sea. they say, I trust Chris because he has met with God and he has integrity. Ellos dicen, confío en Chris, porque él ha estado con Dios y por su integridad. The second thing that integrity gives your ministry La segunda cosa que la integridad is a del foundation ministerio for is your responsibility. es la fundación de tu responsabilidad. Now, when you look at leadership in the Old Testament, Cuando usted ve al liderazgo en el Antiguo Testamento, you see an interesting pattern. ve una interesante cosa. When the king followed God, Cuando el rey seguía a Dios, the people followed God, la gente seguía a Dios. and God blessed the people. Y Dios bendecía a la gente. And when the king didn't follow God, Y cuando el rey no seguía a Dios, the people also walked away, la gente también and caminaba God fuera de él. removed his hand of blessing. Y Dios sacó su mano de bendición. God still works the same way today. Dios trabaja de la misma manera hoy. God uses leaders as a conduit for his blessing of protection. Dios utiliza líderes como conducto para su protección. Imagine that it's like this. Imagínense que es así. My integrity acts as an umbrella of protection over the people that I lead. Mi integridad actúa como si fuera un paraguas para la gente en la que yo lidero. As a husband, this is over my home. Como un esposo, esto está sobre mi casa. As a worship leader, this is over my worship team. Como líder de alabanza, eso está sobre mi equipo de alabanza. As a pastor, this is over my congregation. Como pastor, está sobre mi congregación. Now, when I choose those 2 minutes in a 2-hour movie and allow yuck into my life, something happens. Y cuando yo elijo tener esos 2 minutos en esas dos horas en una película, algo pasa. Look what happens to the blessing. Mira lo que pasa a la bendición. Your responsibility as a leader is to make sure that the blessing is as strong and full as it can be. Tu responsabilidad como un líder
es el de estar seguro que la bendición es tan fuerte y poderosa como debería ser. The third thing that your integrity is a foundation for is La tercera cosa es que la integridad es fundación por your authority. su autoridad. Biblical leadership is first and foremost about relationship, not accomplishment. La relación bíblica que tenemos es primeramente sobre relaciones, no sobre cosas que hagamos. God doesn't need you to do anything for Him. Dios no necesita que tú hagas algo por Él. He calls us to live in community for accountability and growth. Él nos llama a vivir en comunidad para que podamos para vivir juntos con otros y en comunidad. And the task that we do is just a way for relationship to happen. Y el trabajo que hagamos es solamente para que podamos formar relaciones. As leaders, we are often called to speak truth into people's lives. Como líderes, muchas veces tenemos que hablar verdades en la vida de alguien. We are called to challenge them, to encourage them, and to hold them accountable. Hemos sido llamados a desafiarlos, a hablar con ellos y estar seguros que están haciendo bien. Our authority comes from our personal holiness. Nuestra autoridad viene de nuestra santidad personal. If we aren't growing spiritually, how will we ever encourage others to grow spiritually? O sea, que no estamos creciendo espiritualmente, ¿cómo es que podemos desafiar a otros a crecer espiritualmente? If we avoid hard conversations, who will have them with them? Si es que nosotros no queremos tener esas conversaciones que son difíciles, ¿quién más va a tener con ellas? As a leader, there is no place that I won't go into somebody's life with them. Como líder, no hay lugar en que no vaya con ellos, a cualquier lugar que ellos estén en su vida. But my authority comes from my integrity. Pero mi autoridad viene de mi integridad. The fourth thing La cuarta cosa is that integrity is the foundation for es que la integridad es fundación por your protection. su protección. Next slide. La siguiente, por favor. Your protection. Your reputation is incredibly important. My grandfather used to say that at the end of the day, all you have is your name. La reputación es bastante importante. Mi abuelito decía que al final del día, lo único que tienes es su nombre. You are the only one who can protect it. Tú eres el único que puede proteger eso. Personal holiness is your protection when things go wrong. La santidad personal es su protección cuando las cosas van mal. When someone accuses you of wrongdoing, even when